Aquí, por ejemplo, tenemos, ve mi pantalla, esas carpetas que tenía toda la tesis, ¿no? Y había eje 1, una carpeta ahí. Y abrimos esa carpeta de estándares y tenemos ahí 11 estándares. Eso lo hemos hecho, por ejemplo, el trabajo de altura, algo recuerdo aquí. Este es el que hemos hecho, joven, el que me mencionó que hemos hecho trabajo de altura, o era otro tema. A ver, ¿quién me mencionó que habíamos hecho algo de trabajo de altura? ¿Se trataba de esto o de otro tema? No, eso no hemos hecho, creo, ingeniero. Esto hemos hecho. No, no hemos hecho. Esto no se ha hecho. Me parece que ese tema de, de todos estos estándares todavía no lo hemos hecho. Y se trata de que estos estándares son pues un detalle de las partidas que presentan mayor riesgo. Aparte que tenemos nuestras instrucciones técnicas de trabajo que ya hemos visto en la parte de calidad, en este tema de seguridad se busca tener un trabajo mucho más detallado a nivel de seguridad que permita pues que el riesgo disminuya de los trabajadores. Y por eso es que para este caso de edificaciones hemos planteado 11 estándares que hemos considerado importantes. Pero ustedes en su carretera van a plantear 8 estándares o 15 estándares que ustedes, de acuerdo a la importancia y al riesgo de su obra, van a determinar como necesarios. ¿Ya? Lo que aquí vamos a repasar ahora son estándares para edificaciones, para esos elementos verticales de un edificio pues, de 17, 20 pisos, que es muy diferente a los trabajos de carreteras, muy diferente a los trabajos de obra de saneamiento. Eso hay que identificar que son muy diferentes. Aquí tenemos el ejemplo y eso no se puede replicar, por ejemplo, trabajos de altura de carreteras, poner este estándar de trabajo de altura de edificios a un trabajo de altura que se hace en carreteras. No va a corresponder, ¿no? Si bien pueden hacer ustedes un corte y resulte un trabajo de altura al hacer un corte de un cerro, ese no va a ser el mismo trabajo de altura que se hace pues en andamios, en las partes externas de un edificio. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo también en esta parte de seguridad, aparte de hacer análisis de riesgos que ustedes han previsto, es tratar de formular estos estándares que permitan disminuir el riesgo de estas actividades peligrosas que hemos identificado nosotros, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver cómo es que se presentan estos estándares y para nuestro ejemplo, el estándar de una edificación, ¿no? Bueno, hay trabajos provisionales, vamos a ver estos trabajos de altura, ¿ya? Pero creo que nos falta comenzar a grabar. Fíjense, ve que este es un tema de estándares, diferente a los procedimientos y diferente a las instrucciones técnicas de trabajo que se haya hecho, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consiste estos estándares. ¿Cuál es el objeto de un estándar? Definir las condiciones para efectuar los trabajos en altura, así como las especificaciones técnicas que cumplirán los sistemas personales y colectivos de protección contra caídas de altura y los sistemas de protección colectiva contra caída de altura, que serán utilizados en el presente proyecto.
¿Cuál es su alcance? Es de cumplimiento obligatorio durante la ejecución del proyecto. Será aplicada por todo el personal que labore en el proyecto, ya sean trabajadores temporales, subcontratistas, proveedores y para cualquier otra persona que se encuentre efectuando labores en el sitio del trabajo. Aquí se hace referencia a una norma técnica de cinturones, correas, arneses que existe, ¿no? También el Reglamento Nacional de Edificaciones, en los requisitos de materiales y procedimientos de construcción, ¿no? Algunas técnicas de seguridad básica, de higiene y seguridad en edificaciones que se vio anteriormente, una norma anterior, y el reglamento de la G50 también que sirve para ver, considerar estos temas. Entonces, aquí estamos nosotros volviendo a definir algunos elementos de equipo de protección personal que lo hemos visto con detalle y con gráficos en la G50, cuando hemos visto la G50, con amortiguador de impacto, el arnés de cuerpo entero, ¿no? Ya hemos descrito y visualizado el detalle que tienen estos elementos. Caída de altura, sí es una definición, que es una caída de nivel superior a un inferior. El conector de anclaje, ¿no? Que es un anclaje fijo o un anillo D, que lo hemos visto gráficamente al ver la G50. Una cubierta temporal. ¿Qué es una cubierta temporal para nuestro caso? Dispositivo que se utiliza para evitar caídas dentro de huecos o orificios, ¿no? Como esas tapas que poníamos en todos los huecos que tenemos en los techos. Líneas de advertencia viene a ser el sistema que se utiliza para advertir que se está próximo a un borde o una abertura que presenta riesgo de caídas de altura, ¿no? A cierta distancia del borde se pone una línea de advertencia. Líneas de seguridad, que también lo hemos visto, líneas de vida también, medios de conexión, puntos de anclaje, rodapiés, que lo hemos visto en los en las plataformas de trabajo que protegen la caída de objetos hacia la parte inferior, los sistemas de anclaje, sistemas de colectivo de protección contra caída, sistemas de restricción de caídas también lo hemos visto, sistema de protección de detección de caídas, ya lo conocemos. Así que son términos que ya hemos manejado al ver la G50. Ahora vamos a hablar nosotros de los sistemas personales de protección contra caídas. Esto también se encuentra en la G50 en su contenido. Les hemos dado como lectura ese G50, aparte que les hemos mostrado un PowerPoint de la G50 y vale la pena repasar y estar al tanto de ese contenido de la G50 desde el punto de vista técnico. Porque parece que les hemos dado nosotros otra tarea de identificar qué cosa actualizamos en la parte administrativa de la G50, porque existe la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Me parece que esa es otra cosa que todavía está pendiente y que vamos a fijar la entrega de esas sugerencias de actualización de la G50. Pero no están referidas a la parte técnica, ¿no? La Ley de Seguridad del Trabajo y su reglamento no tocan partes internas de riesgos de las obras. Pero la G50 sí se ocupa de las partes de riesgos en las etapas de construcción. Entonces, aquí vamos a repasar un poco, ¿no? Estos temas de seguridad. Para todo trabajo, dice en altura, donde pueda producirse una caída libre mayor de 1,80, fíjense, ve que aquí la altura que está determinando la norma es 1,80 m. No es una altura muy alta, pero nos pide que lo consideremos así. Se debe implementar o instalar un sistema de protección contra caídas. Todas las personas expuestas utilizarán un arnés de cuerpo entero,
correctamente colocado y ajustado. Contarán con un medio de conexión, con un sistema de anclaje y de requerirse con un plan de rescate y escape, ¿no? Por supuesto, si estamos en una altura pequeña, en un andamio de 1,80 m, no vamos a necesitar un plan de rescate y escape. Pero si estamos en unos pisos altos donde trabajamos nosotros al borde del edificio, de repente vamos a quedar colgados nosotros en una ocasión determinada. Y entonces tenemos que rescatar a esas personas que quedan colgadas. No se permite usar líneas de seguridad o líneas de vida con nudos o empates, dice, ¿no? O de sogas de manila. Tampoco conectarse a líneas de seguridad o de vida por medio de nudos. Ni usar líneas de seguridad de una longitud mayor a 1,80 m. Así que hay esos requisitos que nos están haciendo presente. Un sistema de anclaje de un sistema de protección de caídas debe tener capacidad de resistir como mínimo, dice, 2.200 kilogramos por cada trabajador que lo utilice, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque cuando el cuerpo de las personas que pueden tener 80 kilogramos van cayendo a una altura de caída libre, va teniendo una fuerza potencial que incrementa el peso. Por eso es que se está poniendo un estándar de mayor peso, para que pueda soportar el impacto de la velocidad que tiene la caída de un cuerpo que puede tener 80 kilogramos promedio, digamos, ¿no? La línea de seguridad y la línea de vida verticales de un sistema deben resistir como mínimo un poquito más, nos está diciendo, ¿no? Y las líneas de vida verticales deben ser de soga de nylon, dice, por lo menos de 5 octavos, como mínimo, ¿no? La línea de seguridad. En muchos casos se utiliza esas líneas de seguridad con sogas de nylon, pero hay que tener el cuidado de que sea de 5 octavos y no de media, ¿no? 5 octavos es más grueso que de media, entonces la recomendación que nos dice es 5 octavos. La línea de vida vertical solo se debe usar como medio de conexión para una sola persona y utilizando siempre un freno de soga. No se permite conectar la línea de seguridad a un lazo efectuado en una línea de vida vertical. Tenemos esas advertencias. La línea de vida horizontal se puede usar para más de un usuario. Para el caso de un usuario, como mínimo debe usarse sogas de nylon de 7 octavos. Fíjense, ve que también aquí tenemos exigencia de las sogas de nylon, siempre mayores que de media, nos dice de 7 octavos. O un cable de acero galvanizado de media pulgada. Y considerar sistemas de anclaje con resistencia de 7.264 kilogramos. ¿Ya? Eso porque pueden apoyar 2, 3 personas, ¿no? En general, el sistema que se utilice en líneas de vida horizontal debe ser diseñado, aprobado e instalado por una persona calificada. La resistencia requerida para la línea de vida y para el sistema de anclaje se debe determinar un factor de seguridad de 2 en función al número de la posible caída, de la longitud y tipo de línea de vida, del uso o no uso de amortiguador de impacto, entre otros parámetros. Aquí nos está haciendo una recomendación que, por lo menos al inicio de la obra, nosotros deberíamos traer a un experto en estos temas de seguridad para tratar de que él instale las primeras líneas de vida en nuestra obra y enseña a los demás operarios que van a trabajar
piso a piso cómo es que se debe instalar esta línea de vida horizontal que proteja a los trabajadores. En esa medida debe venir alguien a enseñar en cada obra cómo se coloca estas líneas de vida horizontal. Después ya los mismos obreros repetirán la colocación en cada oportunidad que necesiten. Cuando existe alto riesgo de caída de altura, se debe garantizar que el sistema se encuentre operativo al 100% del tiempo de exposición, incluyendo el desplazamiento del usuario. Para tales casos, se debe utilizar una línea de vida vertical o horizontal, según el caso, que permita movilizar el mosquetón sin desconectarse de ella, ¿no? Los usuarios no deben desconectarse nunca de su arnés y deben tener la facilidad para desplazar esa línea que engancha el arnés. En el diseño de un sistema es de suma importancia evaluar la distancia total que recorrerá el usuario hasta que se produzca la detección de caída, para asegurar que no vaya a impactar contra el objeto o estructura antes de ser detenido. ¿Qué nos está diciendo aquí? Como una nota. La distancia total de la caída será igual a la distancia de caída libre, antes de que se active el sistema de protección de caídas, más el estiramiento del arnés. Dice, el arnés por sí mismo se estira 30 centímetros, más la distancia de desaceleración del amortiguador de impacto. Si se tiene, como en la conexión, un amortiguador de impacto que dice que se desplaza 1,10 m, ¿no? Muy bien. Y la deflexión de la línea de la vida horizontal si lo hubiere. Entonces hay todos unos espacios que considerar para calcular la distancia de caída a la que nos estamos nosotros sometiendo. Y hay que tomar nota de estas recomendaciones. Antes de comenzar a utilizar, y mensualmente nos dice, se efectuarán inspecciones minuciosas de todos los equipos, dispositivos y accesorios que componen el sistema de protección de caídas, ¿no? En los EPP hay que revisarlos diariamente, ¿no? A cualquier otra línea del sistema, dice mensualmente, debemos chequearlos. Se debe de desechar cualquier elemento del sistema que haya soportado una caída o se encuentre con un signo de deterioro. Alguien se quedó colgado del arnés, simplemente ese arnés ya deja de utilizarse, ¿no? O por alguna circunstancia se ha deteriorado, lo vamos a desechar. La recomendación está que antes de colocarse un arnés, el usuario debe inspeccionarlo visualmente para verificar su buen estado. Se debe revisar correajes, hebillas, costuras, líneas de seguridad, ganchos, mosquetones. Si se observan cortes, abrasiones, quemaduras, deshilachados o cualquier otro tipo de daño, el equipo debe ser inmediatamente descartado y reemplazado por otro en buen estado. Estos detalles lo tiene que manejar el personal de seguridad. Cada uno de los trabajadores tiene que inspeccionar su equipo propio, pero el de seguridad tiene que estar detrás de que estas condiciones no se presenten en los EPP que utilizan los obreros, ¿no? A ver, un 5.
Bueno, retomamos el tema entonces. Ahora, ¿qué más nos recomiendan? Los equipos, dispositivos y accesorios del sistema de protección de caídas deben almacenarse en condiciones adecuadas para que no sufran daños. Los soportes de cuerpo entero y líneas de seguridad y vida se deben almacenar colgados en ganchos, en lugares ventilados y secos, lejos del contacto de equipos o objetos punzocortantes, de aceites o grasas, ¿no? Esta es la advertencia para que nosotros tengamos un lugar específico para almacenar los temas de equipamiento de seguridad. Se debe instruir y entrenar a los usuarios en la forma correcta de colocación y ajuste del arnés de cuerpo entero. Siempre se debe verificar la posición correcta de los anillos, en especial el de la espalda dorsal, donde debe engancharse la línea de seguridad para detección de caídas. Se debe contar con una segunda persona que ayude en la revisión de la correcta colocación y ajuste del arnés antes de usarlo. Cuando exista la posibilidad de que un usuario de un sistema de protección de caídas quede colgado después de una detección de caídas, sin poder acceder a una superficie o estructura para liberarse, se deberá contar con un plan de rescate y escape. Este señor quedó colgado y no tiene cercanía a ningún elemento para poder salir de ese estado de colgado que se encuentra él. Entonces nos está dando una advertencia que tenemos que rescatarlo. Muy bien. Pero esta nota nos da una advertencia. Se debe tener en cuenta que el tiempo máximo de una persona puede estar suspendida de un arnés de cuerpo entero sin riesgo de entrar en shock por las limitaciones de la circulación normal de la sangre en alguna de sus extremidades es de 15 minutos nomás. Fíjese, ve, para rescatar a la persona que quedó colgada en un arnés por alguna circunstancia, tenemos 15 minutos. Porque cuando caemos nosotros y estamos colgados, si bien el arnés tiene 2, 4, 6 apoyos, no quiere decir que el peso de nuestro cuerpo se va a distribuir uniformemente en cada uno de ellos. De acuerdo a cómo hemos caído, seguramente que la pierna izquierda o el brazo derecho va a soportar la mayor parte del cuerpo porque no caemos de manera uniforme. Entonces, ese elemento que está soportando el mayor peso del cuerpo es el que tiene la posibilidad de un shock de circulación normal. Y nos están diciendo que el tiempo que tenemos para rescatar a esa persona como máximo 15 minutos. Y en ese plan de emergencias tenemos que prever nosotros cómo va a ser nuestro plan de rescate. ¿No? Nuestro plan de rescate. Ya hemos visto nosotros lo que es el plan de emergencias y ustedes también tienen la tarea de plantear el plan de emergencia para el lugar específico de su obra. Muy bien, acá nos está haciendo referencia a ese plan de emergencias, ¿ya? Respecto a las barandas, ¿qué nos dice? Todo borde de losa, vano del ascensor, ducto, escalera, pasarela, rampas o plataformas de trabajo que originen el riesgo de caída de altura de más de 1,80 m, puede ser protegido con un sistema de barandas que cumpla lo siguiente. Esos bordes de la zona de trabajo hay que ponerle barandas, nos dice.
Las barandas tienen parantes verticales y rieles horizontales. Deben confeccionarse de madera, tubos o perfiles metálicos, que sean resistentes, ¿no? Que sean resistentes. Deben poseer superficies lisas para evitar cortes, laceraciones o enganches en la vestimenta de las personas. Asimismo, las rieles no deben sobrepasar los parantes extremos o terminales. El riel superior de las barandas debe colocarse a una altura de 1 metro sobre el nivel de la superficie o plataforma donde se ubican las personas. Debe también colocarse un riel intermedio a media altura. Eso lo hemos visto en los gráficos de la G50, que debe haber una riel intermedia. El sistema de barandas no debe tener aberturas verticales mayores de 50 centímetros. Si no se cumple con este requisito, se debe colocar mallas o paneles para satisfacerlo, ¿no? Bueno, si no se puede poner las barandas de media altura, dice coloque usted mallas. Las barandas deben ser capaces de resistir una fuerza de 91 kilogramos, aplicada al riel superior dentro de los primeros 5 centímetros o 2 pulgadas, medido desde el nivel superior de la baranda, en dirección hacia afuera, hacia adentro o hacia abajo, y aplicarla en cualquier lugar a lo largo de la misma. El riel intermedio y la malla o panel, si lo hubiere, debe resistir una fuerza de 68, no tanto como el 91 de la parte superior, sino de menor, pero debe tener una resistencia de 68 kilogramos, hacia afuera y hacia abajo, en cualquier punto del elemento. La deflexión máxima del riel superior permitida cuando para la fuerza de 91 kilogramos se aplique hacia abajo es de 15 centímetros. Esa baranda superior puede deflectarse y resistir los 91 kilogramos, pero debe deflectarse como máximo 15 centímetros. Esto es lo que nos está recomendando para las barandas. Respecto a las cubiertas temporales, todo hueco u orificio en pisos, losas u otras superficies de trabajo que originen riesgo de caída de altura debe protegerse con una altura o con una cubierta o tapa temporal que cumpla lo siguiente. No presentar orificios y resistir como mínimo 2 veces el peso de las personas que pudieran circular sobre ellas y de los equipos o materiales que pudieran ser colocados sobre la cubierta en algún momento, ¿no? Si bien tenemos tapas, nos dice que esas tapas deben resistir el peso de las personas más el equipo que esté cargando o el buggy que esté él cargando, ¿no? Entonces deben ser suficientemente resistentes para este peso que estamos comentando. También encontrarse aseguradas, de manera que no pueda ser desplazada por el viento, por los equipos, por los vehículos o personas, ¿no? Entonces esto debe estar fijado a la abertura que se tiene. Respecto a las redes de seguridad, el uso de redes de seguridad como sistema de detección de caídas es más eficaz que el sistema de protección de caídas, por cuanto su efectividad no depende del usuario y sirve además como sistema de protección contra caída también de objetos.
Sin embargo, su eficacia y efectividad dependerá de gran medida del cumplimiento estricto de lo siguiente. Debe ser de nylon e instalarse lo más cercano posible al nivel o superficie de trabajo a proteger, no debiendo en ningún caso ubicarse a más de 9.15 metros por debajo del referido nivel. En la totalidad del área de la posible caída, comprendida entre la superficie o nivel de trabajo y la red, no debe existir obstáculos. Debe existir suficiente espacio libre debajo de la red para evitar el posible contacto del usuario que caiga con algún objeto o estructura. Ustedes saben que esas redes tienen su deflexión, pues si que recibe una carga, se va a extender, se va a profundizar la red. Y bueno, nos están advirtiendo que debajo de esa red no exista pues algún parante, algún elemento que total no le dé juego a la red suficientemente. La red debe extenderse horizontalmente desde el borde exterior de la superficie de trabajo en proporción a la altura de la posible caída, según se indica a continuación. Distancia vertical de caída de 1.50 a 2.40. ¿No? De 1.50, si hay una distancia de 1.50, la apertura de la red debe ser de 2.40. Si la distancia es de 1.5 a 3, la altura de la caída, la apertura de la red debe ser de 3 metros. Y si la distancia de caída es más de 3.5 metros, la abertura de la red debe ser de 4 metros. Esas son las recomendaciones que nos dan los reglamentos. Las dimensiones máximas de apertura de la malla no deben ser mayor a 230 centímetros cuadrados, ni debe tener longitud mayor de 15 centímetros en cualquier lado. El sistema de redes debe ser capaz de resistir la fuerza de impacto producida por la caída de una bolsa de arena que tenga 180 kilogramos, ¿no? Y de dimensiones que nos están dando allá el 75 más, ¿no? Ya. Muy bien. La soga de borde. ¿Qué nos está diciendo Max? La soga de borde de la red debe ser capaz de resistir 2.270 kilogramos. Nos pone una nota que nos dice: la referida prueba de caída se debe efectuar in situ, antes de utilizar el sistema de redes. Cada vez que se reubican las redes después de haber soportado una caída o sufrido una reparación, y cada 6 meses, en caso se haya mantenido el sistema de redes durante ese periodo en la misma ubicación. Así que tenemos esas recomendaciones cuando las redes, por ejemplo, como la pandemia, han pasado mucho tiempo sin utilizarse en una posición determinada, le ha caído la intemperie, ¿no? Entonces tenemos que revisar si esas redes están adecuadas. El sistema de redes se debe inspeccionar por lo menos una vez a la semana y después de haber soportado una caída para detectar los posibles daños o deterioros, ¿no? Hay que estar revisando esas redes permanentemente. Líneas de advertencia.
Los sistemas de líneas de advertencia se pueden utilizar como sistema colectivo de protección contra caídas. Cuando implementar otros sistemas originaría un riesgo mayor, por lo que se requiere controlar una línea de advertencia. Debe cumplir lo siguiente: ser confeccionado de soga, de cable, de cadena, de cinta o de malla. Estas líneas de advertencia deben colocarse entre 80 y 1,20 m de altura y a mínimo de 1 metro del borde del peligro, ¿no? Estas líneas de advertencia. Cuando circulen vehículos o maquinarias automotrices cerca de un sistema de línea de advertencias, las líneas paralelas a la dirección de circulación deben colocarse como mínimo a 1,80 m del borde del peligro, y la perpendicular a la dirección de circulación a mínimo 3 metros del borde del peligro, ¿no? Nos está dando distancias de lo que pueden circular los vehículos al borde de una excavación, de un talud. Los parantes que soporten la línea de advertencia deben resistir una fuerza lateral mínima de 35 kilogramos, aplicada en la parte superior sin voltearse. Eso quiere decir que deben ser suficientemente resistentes para esos pesos, porque si cayera alguna cosa en su lugar, lo puede aplastar y nadie lo va a notar. Entonces tiene que tener cierta resistencia. Protección contra caídas de objetos. Cuando existe riesgo de caída de objetos por encontrarse en ejecución trabajos de altura, se debe implementar los siguientes sistemas de protección colectiva. Colocación de rodapiés de mínimo 10 centímetros de altura en todo el perímetro libre de la plataforma de trabajo, que lo hemos visto en los andamios de manera gráfica, ¿no? También restringir el acceso al área de riesgo ubicada bajo la superficie donde se efectúan los trabajos en altura, colocando líneas de advertencia, aviso de prevención o prohibición de ingreso. Abajo, en la parte inferior, también tenemos que poner advertencias. Cuando haya circulación de personas, vehículos o maquinarias debajo de superficies donde se están efectuando trabajos de altura, se debe colocar marquesinas o pantallas de retención, las cuales deben tener capacidad de resistir una fuerza de 110 kilogramos, dirigidas hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Si estamos protegiendo, nos dice, tienen que soportar un peso de 110 kilogramos. Ese techo, esa marquesina que estamos hablando, que va a proteger una zona de circulación inferior. Se debe complementar los sistemas de protección colectiva contra caída de objetos con las siguientes medidas de control o riesgos. Amarrando la fijación de herramientas o equipos que puedan caer. Colocación de objetos pequeños de bolsas o contenedores asegurados. El ascenso o descenso debe efectuarse con las manos libres para movilización vertical de herramientas, de equipos u objetos. En general se debe utilizar las sogas para subirlos. No efectuar almacenamiento de materiales cerca de los bordes de la superficie de trabajo, donde exista riesgo de caída. Esto es para que no caiga hacia abajo, ¿no? Muy bien. Este estándar también de trabajos de altura nos definen responsabilidades de los actores que están presentes en la obra. ¿Y qué nos dice? El gerente de obra, ¿qué le corresponde hacer? Difundir a toda la línea de mando operativa del proyecto el presente estándar y dirigir su cumplimiento. Y exigir su cumplimiento, ¿no?
Estos estándares, toda la línea de mando deben conocerlo para exigir que sus obreros ejecuten los estándares para estas determinadas actividades. Proporcionar todas las facilidades requeridas para el cumplimiento del presente estándar durante toda la ejecución del proyecto. Eso quiere decir hacer las adquisiciones necesarias para reemplazar esos equipos de protección de caídas que requiriera nuestra obra. El jefe de seguridad y medio ambiente, ¿qué le corresponde hacer? Efectuar inspecciones frecuentes para asegurar el cumplimiento del presente estándar en el proyecto. Evaluar la necesidad de contar con un plan de rescate o escape y de requerirse elaborarlo e implementarlo. También le corresponde instruir al encargado del almacén del proyecto sobre la forma adecuada de almacenar los equipos, los dispositivos y accesorios del sistema y verificar que se implemente y se mantenga durante todo el periodo de la obra. No vaya a ser que eso se prepare al principio y nos descuidemos a medida que pase el tiempo. Le corresponde a este jefe de seguridad ir de tiempo en tiempo a ver cómo se están almacenando estos implementos. También le corresponde instruir y entrenar a todo el personal del proyecto que requiere usar este sistema de protección de caídas sobre la correcta colocación y ajuste del modelo de arnés de cuerpo entero que se está utilizando o cinturón de seguridad según sea el caso. Y a él le va a corresponder efectuar las inspecciones requeridas siempre a estos sistemas. Los ingenieros, maestros y capataces que son la línea de mando, ¿qué les corresponde hacer? Cumplir con el presente estándar. Sacar de inmediato fuera de servicio todos los equipos, dispositivos y accesorios del sistema que no cumplan con el presente estándar. Asimismo, exigir que los trabajadores a su cargo cumplan con el presente estándar, principalmente en lo que respecta a las especificaciones de uso, para nuestro caso, cuando están haciendo trabajos de altura, ¿no? Y a los trabajadores les corresponde cumplir con las especificaciones del uso de este presente estándar. Siempre que trabajan en altura, tienen que cumplir con este estándar que estamos planteando. Estos trabajadores deben abstenerse de utilizar equipos, dispositivos o accesorios del sistema que no cumplan con el presente estándar y deben reportar el hecho a su jefe inmediato. No está en condiciones su equipo, no lo deben utilizar y reportar a su jefe inmediato para que pida pues a la gente de seguridad que le proporcionen un elemento que esté en óptimas condiciones, ¿no? Fíjense bien, jóvenes, este es el estándar de trabajos de altura para edificaciones, ¿no? Entonces, espero que en sus proyectos de ustedes no estén colocando este mismo estándar de altura, si ninguno ha hecho edificaciones. Porque, por ejemplo, las mallas de caída contra altura, en ninguna de las obras que... Por ejemplo, en un reservorio elevado, ¿no se tendría que hacer este estándar? Para ese caso, sí. Para eso el trabajo de altura. No, esto podría caer muy bien para ese reservorio elevado, pero no para carreteras, no para obras de saneamiento, ¿no? Sí, lo tienen que contemplar este tema de reservorios, ¿no? El reservorio, la cuba del reservorio tiene un voladito, un poco de un volado antes de la salida. Entonces, tienen que contemplar ese volado de la cuba del reservorio para definir la altura esa, ¿no? Sin el fuste, de repente no hay mucha necesidad, pero cuando estemos en la cuba debe ser el sistema contra caídas más abierto posible,
Y bueno, deberíamos comprar un solo sistema de mallas, de esos sistemas de mallas que soportan, ese sistema que soporta las mallas desde el principio, que vaya a ser útil para esa última etapa de la cuba del reservorio, ¿no? Y por supuesto va a ser de sobra útil para la etapa del fuste del reservorio, ¿no? Así hay que pensar. No es que para el fuste del reservorio donde voy a tener uno de 3 metros y cuando llego arriba voy a necesitar otro. Eso implicaría que usted tenga que comprar dos sistemas. Esos apoyos donde se apoyan las redes son pues metálicas y ya tienen unas dimensiones adecuadas. Entonces, ¿qué corresponde? Comprar esa, la más amplia, y llevarlo hasta arriba, ¿no? Eso va a ir creciendo, cambiando de posición a medida que se eleve el fuste y cuando llegue el reservorio en la parte superior de los reservorios elevados, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más respecto a este tema que estamos viendo? Este es uno de los estándares, ¿no? Ingeniero, Sí. parece que mencionaba cuánto es el tiempo máximo que se puede estar de cuerpo entero en un arnés un trabajador, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que transcurre desde, digamos, 15 minutos máximo, pero ahí se detiene y ya no se puede arnés? Pero, ¿cuánto tiempo de ahí hasta volver a usar? ¿Sabes? No, para rescatarlo nos dice 15 minutos, nada más. Nada. Desde que Ya. cayó, 15 minutos. Porque si Ya. no, una de sus piernas o uno de sus brazos no va a tener circulación. Y cuando un brazo, una extremidad no tiene circulación, se le tiene que amputar porque eso se ha malogrado ese pie o ese brazo, ¿no? Entonces, cuando uno va a caer en ese arnés, va a estar, una de las extremidades va a estar más exigida que las otras, ¿no? Porque la posición como uno ha caído, no sabe en qué se inclina hacia un lado, otro lado. Entonces, una de sus extremidades se va a sacrificar si en 15 minutos no los sacamos. O dos, no sé, puede depender. Por eso es la advertencia que nuestro plan de rescate tiene que tener una acción rápida en ese momento, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Y en esa PowerPoint que hemos presentado de la G50 hay muchas cosas de las que hemos mencionado aquí, pero hay que tomar en cuenta este estándar y que le tenemos que entregar a nuestros trabajadores este estándar diciendo, ustedes van a trabajar en altura. Muy bien, señor, lea este estándar que es lo que tiene que cumplir. Y usted después tiene que inspeccionar que si cumplen o no cumplen con el estándar. No es que se le entregó al estándar, lo leyeron una vez y la obra sigue pues creciendo meses y meses en altura y nosotros nunca inspeccionemos que efectivamente el estándar se está cumpliendo, ¿no? Nos corresponde a nosotros hacer el seguimiento. ¿Ya? ¿Alguna inquietud más en estos trabajos de altura? Si está trabajando en puentes, posiblemente si haya este estándar, ¿no? De trabajo en altura. Muy bien, entonces tendrá que adecuarlo a ese trabajo en puentes, ¿no? En puentes yo no he visto mucho el tema de los sistemas de mallas antecaídas, pero por ahí debe haber todo un sistema de protección individual de las personas, ¿no? Así que hay que adaptar estos estándares al tipo de obra que nos ha tocado en nuestro trabajo escalonado, ¿no? ¿Alguna inquietud más antes de ver otro estándar? Bueno, vamos a ver algunos estándares más y ustedes tienen oportunidad de revisarlos. Y el encargo de su trabajo escalonado es, así como ustedes escogieron 3 procesos para hacer sus instrucciones técnicas de trabajo, ustedes van a escoger un estándar que le corresponde a su obra. Pero de todos los, no sé, 80 actividades que existen en su obra,
van a identificar quiénes son los más riesgosas, entonces le van a hacer el estándar de esas más riesgosas. ¿Ya? Y van a presentar un estándar nomás, no 3 estándares para las actividades que han hecho ustedes, porque esas 3 no necesariamente son de riesgo de seguridad. Algunas son para atender el procedimiento de trabajo, que puede ser que no tenga mucho riesgo. Pero entonces a ustedes les corresponde identificar uno que tenga alto riesgo y van a desarrollar un estándar correspondiente a su actividad dentro de la obra que han escogido. Si son 3, van a entregar finalmente 3 estándares, ¿no? Si son 2, entregarán 2 estándares, ¿no? Y ese es un poco el encargo que se les está encargando, ¿ya? Se les está dejando a ustedes. Bien, vamos a pasar a ver este tema de ahora de otro tipo de trabajos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Muy bien. En toda obra, bueno, por lo menos en esta parte de electricidad de edificaciones, es muy usado las instalaciones eléctricas en los frentes de trabajo, porque ahora hay bastantes herramientas manuales eléctricas. Y lo que antes lo hacían con sierras, con serruchos, con combas, ahora pues hay sierras eléctricas de madera, de acero, amoladoras, ¿no? Percutoras, un montón de herramientas eléctricas que están accesibles, son cómodas y se utiliza bastante en las obras. Ayudan a simplificar el trabajo de los obreros y se espera que permitan el avance mayor de su tarea que ellos tienen, ¿no? Entonces, hay bastante conexión eléctrica y tenemos que tener presente estas recomendaciones que nos están dando acá, ¿no? Dentro de las diversas estándares que estamos viendo necesarios para edificaciones. Entonces vamos a repasar este estándar. ¿Cuál es su objeto? Definir requisitos que deben cumplir las instalaciones y los aparatos eléctricos en el proyecto. Instalaciones de alimentación de energía que tenemos que tender ahí cables para que llegue al punto donde están trabajando estas personas con esos artefactos eléctricos que ayudan a cabrar, a clavar, a cortar, digamos, ¿no? Así como las condiciones en las cuales se debe efectuar los trabajos donde haya o se genere riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, esa es la advertencia que tenemos, ¿no?, que tener presentes. La energía eléctrica es una fuente de peligro y nos trae una serie de riesgos que ya lo hemos visto en nuestros análisis de riesgos, ¿no? Muy bien. Por ese motivo es que se considera importante definir este estándar, ¿no? ¿Cuál es su alcance? Es el cumplimiento obligatorio en la ejecución del proyecto. Será aplicado por todo el personal que elabore un proyecto, ya sean trabajadores temporales, subcontratistas, proveedores y para cualquier otra persona que se encuentren efectuando labores en el sitio de trabajo del proyecto. Hay aquí algunas referencias como el Código Nacional de Electricidad, la Resolución Suprema de Normas Técnicas, Base de Higiene y Seguridad de Edificación, el Reglamento Nacional de Edificaciones en su G50, en su norma G50. Y definiciones, alta tensión, ¿no? Muy bien. Pero vale la pena recordar que es motivo de una papeleta de seguridad, como lo hemos visto en la clase anterior de evaluación del desempeño en seguridad, que el obrero que esté manejando herramientas eléctricas no cumpla con este estándar. Eso lo hemos visto en la evaluación de los temas de seguridad del personal. Entonces,
Hay este estándar y cada vez que vamos a la obra y vemos cómo está comportándose la gente que maneja estos elementos eléctricos, vamos a comprobar que esté cumpliendo con el estándar. Si no cumple, una papeleta. Así haya tenido una previa, 2 previas, una papeleta. O es la primera, muy bien, esperamos que con esto nuestro obrero se cure y no reciba la segunda papeleta. ¿Ya? Los estándares están para cumplirse en cada una de las etapas del avance de nuestra obra. ¿Ya? Son motivos de papeletas de seguridad. ¿Qué cosa es una alta tensión? Una tensión eléctrica dice mayor de 1000 voltios. Eso es lo que requerimos, alta tensión. Aparato eléctrico, máquina, equipo o herramienta alimentada con energía eléctrica. Baja tensión, tensión eléctrica menor a 1000 voltios, ¿no? Y eso es lo que generalmente nosotros utilizamos, ¿no? Conductor de protección, línea tierra. Cable de cobre que conecta la masa de un aparato eléctrico a tierra o la línea de tierra. Para permitir que la corriente de falla fugue por un camino de baja resistencia. La línea de tierra importante para estos casos. Contacto eléctrico directo. Es aquel que se produce al entrar en contacto con las partes en tensión de una instalación o aparato eléctrico. Y contacto eléctrico indirecto, ¿cuál es? Es aquel que se produce al entrar en contacto con la masa de un aparato eléctrico, las cuales se encuentran en tensión por efecto de aislamiento, falla o avería. Doble aislamiento. Aislamiento adicional de protección del círculo eléctrico de un aparato eléctrico. Electricista autorizado. Electricista que ha recibido autorización explícita para realizar trabajos e instalaciones o aparatos eléctricos de baja tensión. Electricista habilitado. Cualificado, electricista calificado con certificación de habilitación emitido por su empresa, donde se indica la tensión de las instalaciones y aparatos eléctricos en las que puede intervenir y los métodos de trabajo que puede desarrollar. A ellos le llamamos electricistas habilitados, ¿no? Ha sido certificado ellos pueden trabajar en alta, media tensión, si así se requiere. ¿Qué cosa es electrocución? Circulación de la corriente eléctrica a través de una parte del cuerpo humano, originada por contacto eléctrico directo, indirecto o por inducción por arco eléctrico. Interruptor diferencial. Dispositivo de seguridad que abre un círculo eléctrico en forma automática cuando se produce una fuga de corriente, evitando que la persona que está recibiendo la descarga eléctrica se electrocute. Este es un interruptor bastante sensible que abre un circuito eléctrico, dice, en forma rápida cuando hay una fuga de corriente, evitando que que tiene la descarga se electrocute. Y este es un interruptor especial que hay en los tableros de conexión que debemos tener nosotros en nuestra obra. Y a veces no se le da importancia a este interruptor diferencial, que se le debe colocar como precaución. A ver, disculpe un momento. Estoy en clase, señor Cárdenas. Dígame rápidamente. Dígame.
no, debe estar ahí, llámelo por teléfono nomás. Ellos no pueden retirarse si no han recibido lo que a usted les corresponda. Ubíquelo nomás y insistan nomás que ahí va a estar, ¿ya? Ahí va a estar, sí, sí. Bueno, estamos hablando de este interruptor diferencial que es importante en los tableros. Y también tenemos un interruptor termomagnético. Dispositivo de protección que abre un circuito eléctrico en forma automática cuando se produce una sobreintensidad de corriente o cortocircuito, ¿no? Fíjese, ve, el diferencial cuando hay una fuga de corriente y el termomagnético cuando hay un incremento de la intensidad o un cortocircuito. Entonces, los dos son necesarios en nuestros tableros. Son los elementos de protección cuando estamos haciendo trabajos eléctricos. Riesgo eléctrico. Posibilidad de sufrir electrocución o quemaduras externas por arcos eléctricos. Separación de circuitos. Sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos que consiste en separar el circuito del aparato eléctrico o proteger del circuito fuente de la energía, el circuito de la alimentación, utilizando un transformador de separación de circuitos, ¿no? Eso se hace a veces para bajar la tensión de los equipos que vamos a utilizar. Tablero eléctrico. Equipo de instalación o separación eléctrica en la que se ubican los dispositivos de protección, ¿no? Como los interruptores termomagnéticos, los fusibles, el interruptor diferencial, el conector de tierra y los dispositivos de maniobra, como son los interruptores, los seccionadores. Dependiendo de su función y ubicación, se clasifican en tablero general, un panel de control de toda la instalación, y los tableros de distribución o paneles de control de los diferentes circuitos en los que se encuentra dividida la instalación eléctrica. Hay un tablero general al ingreso de la edificación, y en cada nivel y en cada piso hay un tablero de distribución propia de ese piso. De eso se tratan estos tableros, ¿no? Tensión de seguridad. Sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos que se basan en el empleo de pequeñas tensiones de seguridad en el circuito. Que utiliza el aparato eléctrico o circuito de utilización ya. Hay de 12 voltios para emplazamientos sumergidos. Hay de 24 voltios para emplazamientos húmedos o mojados. Y de 50 voltios para emplazamientos secos. Estas tensiones se obtienen utilizando un transformador de seguridad que convierte la tensión del circuito de alimentación en tensión de seguridad o mediante baterías de pilas o acumuladores. Estándares. Vamos a ver el desarrollo del estándar, ¿no? Instalación y aparatos eléctricos. Los cables de alimentación eléctrica y de las extensiones eléctricas cumplirán con las siguientes especificaciones. Protección mecánica y aislamiento efectivo. Cable vulcanizado, flexible o equivalente en toda su longitud. Cuando tenemos que llevar alimentación al punto del frente de trabajo, tenemos cables para llevar electricidad del tablero hasta ese punto. Muy bien, pero nos está diciendo aquí que debe ser cable vulcanizado en toda su longitud, no en parte el 50% y el 50% con el cable común. No, eso no debe ser así. Nos están recomendando. Empalmes que cumplan con el requisito anterior. Ya. Y enchufes y tomacorrientes blindados o industriales que se denominan.
Ahí tenemos que tener esos enchufes especiales que son con protección, son fuertes para soportar el peso, protegen también el agua, ¿no? Entonces, hay que utilizar esos tomacorrientes industriales para tener seguridad en nuestra alimentación hacia los lugares del frente de trabajo. No se permite la conexión directa de un cable o extensión eléctrica a una fuente de energía. Todo cable debe contar con un enchufe macho en el cual se conecta a un tomacorriente o enchufe hembra, ¿no? Ahí está, ¿no? Debe haber estos dos enchufes, uno que recibe y el otro que hace la conexión, ¿no? No poner la punta de los cables y decir ya tienen energía al otro lado, ¿no? Que a veces es usual ver en la obra y hay personas un poco irresponsables que hacen ese trabajo. Nosotros tenemos que estar vigilando que eso no suceda. Para eso están los enchufes. También nos recomienda que nunca se debe desenchufar un cable de alimentación o extensión eléctrica tirando el cable. Sino se tiene que siempre jalar el enchufe manualmente en el enchufe, ¿no? Otro, por no desplazarse unos metros, jala el cable y dice ya me desconecto. No es el procedimiento. Es acercarse al lugar del enchufe y ahí manualmente desenchufarlo directamente. Los cables y extensiones eléctricas temporales deben tenderse por zonas, no expuestas a bordes afilados, a impacto, aprisionamiento, rozamiento, chispas o focos de calor. Nos están advirtiendo eso. Los tomacorrientes cumplirán con las siguientes especificaciones. Contar con interruptores termomagnéticos adecuados. Poseer sistemas efectivos de puesta a tierra con resistencia no menor de 10 ohmios, probado periódicamente con el terurómetro. Contar con interruptor diferencial de desconexión automática de 30 miliamperios. De sensibilidad como dispositivo de protección contra contactos eléctricos. Todo aparato eléctrico portátil, ya sea lámparas, amoladoras, lijadoras, pulidoras, esmeriles, taladros, cortadoras, deben poseer doble aislamiento de protección. Esa es la recomendación para poder utilizar esos equipos portátiles, ¿no? Hay que verificar que tenga ese doble aislamiento de protección. Todo aparato eléctrico que no posea doble aislamiento de protección o sistemas de protección por separación de circuitos o tensión de seguridad debe encontrarse con sus masas conectadas a tierra en forma efectiva, sea por medio de un conductor de protección conectado al borde de la puesta a tierra o por un conductor de protección incorporado al cable de alimentación, al cual también debe tener enchufe para conectar a tierra, de 3 espigas, ¿no? Muy bien. Todo aparato eléctrico estacionario debe contar con un interruptor instalado a una distancia de máxima de 10 metros, que permita desiniciarlo rápidamente en el caso de emergencia, ¿no? Allá, muy bien. Nos está diciendo, ¿no? Que máximo 10 metros deben tener los cables para poder correr a bajar ese interruptor si hubiera alguna emergencia. Cualquier defecto que se detecte en los aparatos o instalaciones eléctricas, conductores sueltos o flojos, cables chamuscados, sin aislamiento o con aislamiento insuficiente, chisporroteados o tengan emisión de humo, debe ser comunicado de inmediato por el trabajador a su respectivo capataz, el cual informará al electricista autorizado
previa desconexión de la alimentación de la energía eléctrica para que sea revisado, pues no. Cualquier defecto debe alertarse para tomar las medidas oportunamente. Todo tablero eléctrico debe montarse dentro de cajas, gabinetes o armarios cerrados y ubicarse en lugares seguros y de fácil acceso, despejado y libre de obstáculos. El libre acceso del personal autorizado para su operación. Debe emplazarse sobre superficies de madera seca u otro material no conductor. Encontrarse señalizado, advertencia de riesgo de electrocución y que tenga llave, para que ahí se pueda acceder solamente las personas autorizadas. Todos los interruptores y seccionadores deben encontrarse rotulados para mostrar los circuitos o aparatos eléctricos que controlan, ¿no? En esos tableros debe haber rótulos que indiquen este es para el circuito 1 que va a tal sitio, el circuito 2 que va a tal sitio, ¿no? Para poder conocer qué cosa está alimentando de ese tablero. Los gabinetes, armarios o cajas metálicas de los tableros eléctricos deben ser conectados a tierra, así como las mallas o cercos de metal que rodean los transformadores y dispositivos de distribución. Los tableros eléctricos, las tomas de tierra, lámparas de iluminación y en general todo aparato eléctrico nunca deben entrar en contacto con agua u humedad, salvo que ellos sean pruebas de agua, ¿no? Entonces eso nos está diciendo, señor, esos tableros eléctricos temporales que podemos tener en nuestra obra no deben estar al alcance de la lluvia, deben tener techos para que sean elementos secos. Esa es la advertencia que nos está dando, ¿no? O no lo podemos poner junto a los ríos, a las acequias, ¿no? A lugares donde haya, pues, susceptibilidad de que se moje. Si se produce fuego donde hay energía eléctrica presente, nunca se debe usar agua para apagarlo, salvo que se cuente con un extintor de agua pulverizada. Solo usar extintor de polvo químico seco, o de gas carbónico, o de arena a falta de extintor. Aquí nos está dando una advertencia que nosotros ya se nos debe de quedar para siempre, ¿no? Que cuando hay fuego por electricidad no hay que echarle agua. Hay que echarle el extintor de polvo químico seco o de gas carbónico, que son los más accesibles, porque seguramente un extintor de agua pulverizada no lo vamos a conseguir fácilmente, y más tenemos el de polvo químico. Entonces, en esos casos utilizamos ese extintor de polvo químico. No tenemos esos extintores, arena a falta de extintor, dice, ¿no? Por eso decíamos que debemos tener baldes de arena a la mano, si no tenemos los otros extintores, ¿no? O bueno, recurrir a la arena si falló nuestro extintor de polvo químico seco que teníamos, ha sido desactualizado, entonces tenemos que ir a correr a obtener arena para apagar ese fuego. ¿Ya? Estas son recomendaciones que nos está dando nuestro estándar de electricidad. Y fíjense, ve que son cosas que ya debemos nosotros dominarlos y debemos instruir a esa gente que está manejando equipos. El carpintero, el ferrero, ¿no? Los que utilizan la moladora deben recibir este estándar para poder aplicarlo. Y nosotros debemos decir, si no lo aplican ustedes, señor, van a ser susceptibles de papeletas de seguridad. Y ya saben, si acumulan las papeletas de seguridad, se les va a retirar de la obra. Se les va a suspender 1 o 2 días por no cumplir con el estándar, ¿no? Tenemos todas estas advertencias y no puede ser posible que no lo consideremos, ¿no? Que no lo consideren los operadores y nosotros los que estamos gestionando la obra no lo exijamos, ¿no? Teniendo estas advertencias que tenemos aquí.
Bueno, yo creo que después vamos a continuar con ese estándar y algunos más importantes en las siguientes clases. Quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta con lo que estamos viendo para poder continuar en la siguiente clase. ¿Hay alguna inquietud? A ver qué nos dice el señor Moreno, Eric Moreno, ¿no? Eric Anthony Moreno. ¿Qué le ha parecido los estándares? Eric Anthony se encuentra. No nos escucha. Eric Anthony. A ver, Diego, hay que tomar cuenta quienes no responden porque han dejado conectado su computadora, ¿ya? Y hemos dicho que el que no le preguntamos y no está presente, le vamos a bajar un punto en sus prácticas. ¿Tomaste nota, Diego? Eric Anthony Moreno ya tiene un punto menos en una práctica, ¿ya? Ya. A ver, Luis Cosío. Sí, ingeniero, me parece interesante el análisis de riesgo en altura, porque la mayoría de accidentes catastróficos se da por una confianza en los trabajadores, ¿no? Claro, entonces hay que tratar de seguir estos estándares y a nosotros como ingenieros exigir que se cumplan, ¿no? Y aprender nosotros mismos y cuando estamos haciendo nuestra visita diaria, nuestro recorrido, ir mirando cómo están trabajando los que están manejando esas maquinarias eléctricas, ¿no? Eléctricas o en trabajos de altura también. Permanentemente nos toca a nosotros estar haciendo ese chequeo. Y doña Mayra, Tengo una duda. sí, pregunte. No vamos a desarrollar un estándar para un trabajo con un gran riesgo según nuestro expediente técnico, ¿no? Ustedes han Ajá. presentado uno que es de trabajo en altura y de trabajos eléctricos. Ajá. Pero yo tengo, mi proyecto es de abastecimiento de agua, no sé si podría recomendar algún ejemplo, ¿no? De gran riesgo, no sé, no. O sea, como de gran riesgo, como ustedes han presentado, no, por lo pronto no identifico. Bueno, si es de redes de desagüe, son canales en las zanjas, va a haber pues estándares para hacer cuando se hacen excavaciones profundas, más que todo en esas zonas donde hay excavaciones profundas. Ahí se va a poner entibado, se va a poner protecciones para que esa gente pueda trabajar en la parte inferior. Una cuando está en la etapa de excavación y otra cuando está en la etapa de colocar las tuberías, ¿no? Entonces ahí va a haber un estándar en las excavaciones profundas, ¿no? También pues ahí va a llegar las maquinarias y esas maquinarias pueden generar también problemas. Entonces cuando hay un pool de maquinarias tenemos que nosotros que cuidar, ¿no? Hay herramientas o conexiones que se va a hacer de repente en la conexión de la red principal con las redes domiciliarias y ahí se utilizan equipos. Hay que analizar qué equipos y qué riesgo presentan ellos, ¿no? Ahí tenemos nosotros algunas que le estoy mencionando, ¿no? Cuando tenemos que efectuar los rellenos también en las zanjas, los vehículos se van a acercar al borde de las zanjas, entonces ahí tiene que usted tener algunas medidas de protección y acercamiento de ese equipo pesado que va a traer material para rellenar la zanja. Entonces también yo creo que ahí es susceptible un estándar para la etapa del relleno, ¿no? Que va a trabajar esa zona a rellenar. Los equipos de compactación también que se utilicen, de repente requieren un estándar de seguridad. Así que ahí hay varias cosas que tomar en cuenta para el estándar de obra de saneamiento, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud?
¿Qué dice el señor Ronnie Rojas? Por acá lo veo como presente en el aula. Ronnie Rojas, ¿nos escucha? Parece que se ha retirado don Ronnie Rojas. Tenemos otra persona que le vamos a descontar un punto. Diego, tomar nota. Sí. Ronnie Rojas, ¿ya? Se ha Ingeniero, ido disculpe, presente. presente, ingeniero. porque ya ustedes están advertidos de que si no se conectan, simplemente va a haber puntos en contra. ¿Qué le ha parecido este estándar de seguridad de electricidad? Perdón, ingeniero, no escuché bien la pregunta, disculpe. ¿Qué le ha parecido el estándar de electricidad? La verdad, ingeniero, esa parte como que fui un ratito al baño, por eso es que no puede contestar, por eso no puede escuchar. De electricidad no he escuchado todo ese periodo. No, más o menos salí 8 minutos, ingeniero. Y la última parte como que no escuché. Bueno, ya pues por lo menos ha contestado usted la pregunta ahora. Pero hay que atender por las clases, ¿no? Se trataba de saber qué cosa tiene ese estándar. Espero que lo vea en la repetición del video de la clase, ¿ya? Ya, Bueno, ingeniero, disculpe muy bien por no poder responder. bueno, esta es la clase de hoy día y continuaremos la siguiente clase, ¿ya? Y vamos a volver a reunirnos el día miércoles, ¿no? Estaremos atentos a continuar con estos temas relacionados con la seguridad en las obras, ¿no? Muy bien. ¿Algún alcance, Diego? ¿Tú tenías alguna información? Bueno, si no hay mayor información... Sí. Bueno, hoy día los alumnos han presentado su segundo avance del trabajo escalonado. Ah, ya, qué bueno. El tercer avance todavía entiendo que no les ha dejado. Ya estaríamos coordinando las otras clases. Sí. No, vamos a continuar. Claro, y Yeah. con respecto a la práctica, se ha detectado, ¿no? Algunos compañeros, ¿no? Que se han pasado algunas preguntas. Obviamente no se va a decir quiénes, pero para las siguientes prácticas me gustaría que sea un poco más consciente, ¿no? Obviamente nosotros no le vamos a poder controlar como se hacía en los salones, pero es fácil de detectar qué personas se pasan información, se pasan preguntas, porque prácticamente responden idéntico, ¿no? Entonces, no hagan eso, alumnos. Uh-huh. Bueno, hay que escuchar esa recomendación de Diego y yo puse como un poco de previsión de que todos estén conectados con su cámara. En las siguientes prácticas lo vamos a hacer de manera obligatoria, ¿ya? Y el que no está con cámara, simplemente que no lo vamos a permitir dar su práctica, ¿ya? Habiendo ese percance detectado en la práctica última, vamos a tomar algunas exigencias mayores para la siguiente práctica, ¿ya? Bueno, ya pues manifestado esos detalles, eso es todo por hoy día y lo volveremos a encontrar el día miércoles, ¿ya? Muchas gracias. Nos vamos retirando entonces de la clase, ¿ya?